de la PCR en tiempo real, donde estábamos viendo algunas diferencias con respecto a la PCR punto final o convencional, como también se le llama. ¿Sí? Y pudimos checar algunas gráficas de cómo se interpretaban algunos resultados. Nos quedamos, si mal no recuerdo, en esta diapositiva, donde pues estábamos explicando que estas eran las sondas que se estudiaron o se analizaron en este caso para el proyecto de maestría, y estábamos platicando cómo se leía primero las variantes y luego ya a nivel cromosómico cómo era que se leía. Sí, nada más recordar que cuando tiene un signo negativo antes de cualquier letra o bien de cualquier número, pues esto significa que se encuentra ese polimorfismo o ese SNP en la región promotora, y el número es exactamente el lugar o el sitio donde se encuentra esta variante. La letra pues es el cambio de una base por otra base, que puede representarse ya sea por la inicial de la base, como es citosina, timina, adenina o guanina, o en su defecto el uracilo, ¿verdad? Y bueno, también podemos observar que puede ser por los símbolos de los aminoácidos o por las abreviaciones también propiamente de los aminoácidos. ¿De qué va a depender de que se ponga esto o no se ponga esto? Pues obviamente si el SNP no tiene consecuencias o cambios a nivel funcional, es decir, que este polimorfismo, que la presencia de este polimorfismo no suscite un cambio en la proteína como tal, pues entonces simplemente se le da con la variante el cambio de letra, una por otra, ¿ok? Pero bueno, en su gran mayoría los SNPs o polimorfismos generan un cambio no a nivel fenotípico, sino a nivel genotípico. Entonces, es por eso que se estudian, porque se puede encontrar que a nivel genotípico la proteína no esté dando los resultados óptimos propios de esa proteína, o bien que pueda estar afectando la presencia de esta variante a nivel transcripcional o a nivel transduccional. Entonces, bueno, son algunas aplicaciones, por llamarlo de alguna manera, de los SNPs, ¿ok? Y bueno, pues nos habíamos quedado en que estas gráficas, prácticamente la línea roja quería decir la molécula de referencia pasiva, que es prácticamente como si fuera mi TRISHU, y siempre es o está marcado por el clorocromo ROX, perdón. Esta es como quien dice mi línea basal, a partir del cual yo le voy a decir al equipo, a partir de aquí puedes hacerme la interpretación de los resultados para poder definir si está positivo, negativo, o si tiene la variante o no la tiene, ¿sí? Acuérdense que para poder interpretar este tipo de resultados es importante que cumpla con las características de una curva de crecimiento, la cual tiene que cumplir con la fase de adaptación o latencia, la geométrica o exponencial, la estacionaria y la de declive o muerte. Recuerden que siempre se tiene que graficar en el eje de las X el número de ciclos que se le está dando al programa en el termociclador con respecto en el eje de las Y al nivel o la detección de la fluorescencia, ¿sí? Entonces yo le digo al equipo las indicaciones según la sonda que me envía el proveedor, y yo le digo quién es el que está marcado con el fluorocromo BIC y quién con el FAM. Entonces, en este caso, para este ejemplo, pues el BIC era mi alelo silvestre, que en este caso podemos ver cómo el alelo silvestre se levanta, lo cual quiere decir que la gráfica A es un paciente que tiene el alelo silvestre, o en otras palabras, es homocigoto silvestre. En la curva B, o en la gráfica B, podemos observar tenuamente que la línea que se levanta es el alelo color verde, que yo lo marqué como FAM, y es mi alelo mutado. En otras palabras, en la gráfica B, significa que este paciente tiene la variante mutada, o bien es homocigoto mutado. Y podemos ver la diferencia, únicamente la diferencia es en el color,
porque las curvas son muy similares. En la gráfica C podemos observar cómo se levantan las dos líneas, tanto la verde como la azul, y esto me quiere decir que es un heterocigoto, en otras palabras, que contiene tanto la variante o el alelo silvestre como el alelo mutado, y contiene las dos condiciones. Mi molécula de referencia pasiva siempre me tiene que dar así, de manera lineal, no me tiene que amplificar nada porque es una línea basal. Entonces, si la línea color rojo se levanta como una curva, pues simplemente esos resultados no podemos copiarlos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. No, era como un breve resumen de lo que ya habíamos platicado. Muy bien. En la siguiente diapositiva, pues podemos ver que ya a nivel poblacional, es decir, el número total que se estudiaron en esa corrida, podemos observar, obviamente que yo también le digo al equipo a quién o qué figura va a representar qué alelo. En este caso, podemos observar que las circunferencias o los círculos color rojo, yo le comenté al equipo que eran mis alelos silvestres, mientras que los triángulos verdes eran los heterocigotos y los rombos en color azul era el alelo mutado o aquel que tenía la variante alélica de interés. Habíamos comentado que cuando tenemos la condición o la letra X aquí en la gráfica, pues podemos observar que es un alelo que no sabemos a ciencia cierta si corresponde a un alelo mutado, a un heterocigoto o bien a un silvestre. Por imagen, todo pareciera indicar que este alelo, que esta X está más cargado hacia el eje de las X, por lo cual correspondería a un alelo silvestre. Sin embargo, no podemos aseverar esto. ¿Por qué? Porque la gráfica individual, como esta de aquí, que podemos ver, esta gráfica o la curva no levantó adecuadamente y pues pudiera ser que esa gráfica esté como esta azul, ¿sí? Que no es una línea o una curva propiamente y no podemos aseverar a cuál de las condiciones corresponde. Entonces, en esas, bajo esos criterios, pues es importante mejor volver a repetir la muestra para no dar un falso positivo o un falso negativo, porque no está bien definida la curva. Y bueno, podemos ver que, por ejemplo, a pesar de que estos tres triángulos están más centrados a lo que son nuestros controles, recuerden que los cuadritos grises dijimos que eran nuestros controles internos, y en lugar de ponerle a la mezcla de reacción. No, Miss, nada más estamos viendo un cuadro que dice características de genes. No, ya estoy cambiando las diapositivas. ¿No ven lo que estoy cambiando? No. Ok. Permítanme pues, porque déjenme salgo de la pantalla para volver a compartirla. Permítanme. ¿Ahí ven ya? Sí. Sí, Miss. ¿Y si cambio también la ven? Sí. Ok. Bueno. Lo que les estaba diciendo era de esta diapositiva, que esta X no la podemos tomar como alelo heterocigoto o como silvestre, porque simplemente esta gráfica no levantó tal cual y no cumple con las condiciones de una curva de crecimiento. Es decir, que probablemente la gráfica individual de esa X que se ve ahí
levantó como esta línea azul, ¿sí? Entonces, como no cumple con esas condiciones de una curva de crecimiento, por lo tanto, esta X se debe de volver a analizar, de volver a correr. ¿Por qué? Porque no podemos aseverar que se corresponda a un heterocigoto o a un mutado. ¿Por qué? Simplemente por la característica de la gráfica individual. Acuérdense que para checar las frecuencias alélicas, esto se hace paciente por paciente o muestra por muestra, dependiendo de las muestras que estemos analizando. Y luego ya podemos hacer esta curva o esta gráfica que vemos aquí en la imagen, donde ya podemos incluir las 90, las 70, las 100 muestras que hayamos analizado, pero sí, gráfica individual tiene que cumplir con las características que ya habíamos mencionado anteriormente. Y lo que les comentaba, estos tres triángulos que se ven aquí, que están como más centrados o más pegados a nuestros controles, que son los cuadros en color gris, que recuerden que los cuadros en color gris son nuestros controles, que en lugar de haberles agregado a la mezcla de reacción el DNA propiamente, se le agregó agua, grado biología molecular. Y por lo tanto, los cuadros deben de ir más cercanos al cero. ¿Por qué? Porque no tendrían por qué amplificar nada, puesto que yo no agregué DNA. Y si amplifica algo en mis controles donde yo nada más le puse agua, pues simplemente esa reacción se me contaminó y no puedo confiar en esos resultados. Entonces, estos tres triángulos pues están más centrados a los cuadros grises. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas gráficas están bien definidas de esta manera, lo cual por eso se decide que estas muestras de estos tres pacientes individuales pues corresponde a un heterocigoto. ¿Sí queda claro? Sí, Miss. Sí, ok. Y bueno, pues ya aquí de esta manera, en esta gráfica, nos podemos dar cuenta de que de esa corrida que yo analicé, que son 96 muestras, cuántos aproximadamente, o bien decir hacia dónde se inclina la balanza, si hacia los heterocigotos, homocigotos silvestres o bien los homocigotos mutados. Y pues bueno, claramente podemos ver que en este polimorfismo, que es el GSTP1, donde hay un cambio en isoleucina en la posición 105 por una valina, pues podemos observar que la mayor parte de la población de esta corrida está en los heterocigotos, ¿sí? Se ven más heterocigotos. Entonces, ya en base a estos resultados, pues ya podemos ahora sí ir a los artículos para ver qué otra cosa los autores han demostrado en otras partes del mundo y poder empezar a discutir mis resultados con los resultados que se analizan en otros artículos. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Bueno, Miss. estas gráficas son a nivel polimorfismos, a nivel mutaciones, de lesiones, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto es a nivel de genómica, es decir, a nivel del estudio de DNA. Y bueno, aquí tenemos otra diapositiva donde podemos observar claramente que también se aplica la PCR en tiempo real o qPCR para condiciones de transcriptoma o del exoma. En otras palabras, el estudio de ARN y la conversión a cDNA o el DNA complementario. Aquí, pues en esta imagen solamente podemos observar el programa que se le está dando al equipo, donde podemos ver que el programa propiamente dura 1 hora 44 minutos y aquí podemos ver las temperaturas y los tiempos y ¿de qué? De los 3 pasos que son propios de la PCR, como es la desnaturalización, alineamiento
y el declive o muerte. Sí, y bueno, por aquí vienen otros datos importantes como el volumen de reacción y el tiempo, el número de ciclos, etcétera, etcétera. Podemos observar aquí claramente que para poder nosotros hacer un análisis mejor a nivel de expresión génica, es decir, a nivel de transcrito o exoma o de RNA, se tiene que llevar la muestra, todas las muestras, a una misma concentración. Y esta concentración tiene que ir aproximadamente entre los 8 a los 10 nanogramos por microlitro. Entonces, ¿por qué es importante llevar una misma concentración las muestras, chicos? Porque, por ejemplo, en estas diapositivas, la concentración del DNA oscilaba entre 5.08 hasta 822.84 nanogramos por cada microlitro para poder tener resultados así como esta gráfica y como esta gráfica. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué aquí sí les estoy diciendo a nivel de transcrito o de exoma que es importante llevar una concentración de las muestras? Porque ahora sí va a cuantificar y en la otra solo estaba buscando presencia o ausencia. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Nadie más se le ocurre nada? Bueno, ¿por qué? Una de las principales partes de esta pregunta es precisamente lo que comentó su compañera. ¿Por qué es importante esto? Porque yo aquí en PCR en tiempo real ya puedo cuantificar, pero a nivel de exoma, a nivel de genoma, obviamente que únicamente puedo decir está presente o no está presente, pero no le estoy diciendo bajo qué condiciones o características está la presencia. Aquí, a nivel de exoma, yo ya estoy hablando de todo el transcrito, que es lo que me va a codificar para las proteínas. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Pues porque esto me va a ayudar a la funcionalidad de la proteína, ¿sí? ¿Y para qué, jóvenes? Pues para que mis curvas se vean lo más homogéneo posible, como en esta parte de aquí. Y para evitar, porque obviamente que sabemos que tenemos la variabilidad genética, porque no somos iguales ustedes y nosotros, genéticamente hablando, ¿sí? A pesar de que todos tenemos los mismos genes, sí, pero puede variar mucho la funcionalidad de ese gen con respecto a muchos parámetros ambientales, ¿sí? Y propiamente genéticos también. Entonces, a nivel de exoma, yo voy a cuantificar, yo voy a decir qué tantas veces se expresa más o menos mi gen o mi proteína. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces por eso es importante. Una vez que nosotros ya hicimos la extracción, ya sea de ADN o de ARN o de proteína, el paso que sigue no es hacer el análisis como tal, sino el paso que sigue es, ok, decir, ya terminé la extracción, yo me voy a asegurar como analista de qué, jóvenes, de que realmente en ese líquido que yo obtuve, en esa muestra, porque es completamente transparente, yo voy a tener qué tanta cantidad por microlitro de DNA, de proteína o de ARN o del cDNA complementario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cuantifica esto, jóvenes? Por espectrofotometría. Por espectrofotometría, pero le va a dar niveles de absorbancia. ¿Cómo le voy a hacer? Y hay como una medición establecida o algo así. O puede ser que le tome un cuarto de respuesta. ¿Qué más? Comparando los resultados con una curva establecida. Puede ser que también le ponga un cuarto de respuesta. ¿Qué más?
Bueno, ¿cómo se determina esto? Pues obviamente por espectrofotometría, como lo dijo su compañera, y ¿cómo se hace una vez que ya me da los resultados? Bueno, yo tengo que checar un factor de conversión, y ese factor de conversión va a depender de la muestra que yo voy a analizar. Es decir, esa muestra no va a tener el mismo factor de conversión de una planta, de una bacteria, que de un organismo vivo como el ser humano. Entonces, el factor de conversión es precisamente como parámetros establecidos, como decía por ahí una de sus compañeras, que ya están estandarizados y establecidos, que es el factor de conversión, ¿sí? Entonces, cuando es del ser humano, de una muestra, ya sea de tejido, ya sea de alguna célula de la sangre o de algún de alguna otra parte del cuerpo humano, el factor de conversión es de 250, ¿sí? Ajá. Es adimensional, por supuesto, son unidades, por llamarlo de alguna manera. Y las absorbancias se van a multiplicar por el factor de conversión, y ese resultado es lo que nosotros obtenemos por microlitro, ¿sí? Entonces, suponiendo que la absorbancia me dé 0.502, entonces es adimensional, como les decía, y el factor de conversión es 250. ¿Sí? Se multiplica y ya este es el resultado. Bueno, entonces, es importante mencionar esto. ¿Por qué, jóvenes? Porque muchas veces hacemos la técnica de extracción y confiamos en que realmente ahí tenemos material genético, pero tenemos nosotros que confirmar y que corroborar que en efecto el material genético que se encuentra o la muestra que estamos analizando tenga qué tanta cantidad de material genético, porque es importante pues para poder llevar todo a una misma concentración y tener resultados más homogéneamente posibles. Y lo mismo pasa lo que les platicaba en PCR convencional o punto final, cuando les decía yo que teníamos que llevar la misma concentración del material genético para que los amplicones o las líneas que estábamos analizando al final en un gel de agarosa me dieran lo más homogéneamente posibles. Es decir, que todas se vieran casi similares entre sí y que una no midiera 10 centímetros y la otra 5 y la otra 1, sino que para evitar esta variabilidad, pues tenemos que llevar la concentración a un punto igual o similar, ¿sí? En PCR en tiempo real, a diferencia de PCR convencional, se utiliza el Master Mix, donde el Master Mix contiene los DNTPs, la enzima, también contiene en su mayoría los primers, el cloro de magnesio, los buffers y la cantidad suficiente y las concentraciones adecuadas, de tal manera que el proveedor ya me dice, aquí está tu Master Mix, aquí está el líquido, y únicamente ponle 5 o 10 microlitros de esta mezcla de reacción, la homogenizas con tu muestra de DNA o de RNA y ya posteriormente la llevas al equipo. Esa es otra de las ventajas de la PCR en tiempo real, de que realmente ya el margen de error disminuye. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo estar agregando a un tubo de reacción 5 microlitros de DNTPs, 10 microlitros de buffer, 1 de enzima y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la manipulación es mayor y por supuesto que los volúmenes de cada reactivo son menores y el margen de error puede variarnos entre cada pipeteada. En este caso, en PCR en tiempo real, pues evitamos todo esto porque únicamente pipeteamos una vez con lo que es el Master Mix. Y que en PCR en tiempo real ya no
ya no analizamos lo que son las concentraciones de los reactivos. O sea, todo ese tiempo nos lo ahorran el proveedor y, bueno, los fabricantes de estos reactivos. Y por supuesto que una de las desventajas con respecto a PCR convencional es que el Master Mix pues es más caro, ¿verdad? Pero pues como les digo, compensa una cosa con otra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Todo bien? Yo, Miss, ¿Qué pasó? por ejemplo, en el proceso que dice paso 1 y luego dice una repetición y luego después viene en el paso 2 40 repeticiones, o sea, ¿por qué varía? Porque sí, bueno, es que le iba a decir si se fija, pero no, no se puede apreciar bien. Lo que pasa es que el paso 1 generalmente es la temperatura de desnaturalización. Entonces preparamos toda la muestra para que se desnaturalice y por eso son 10 minutos, para que toda la muestra que contiene DNA o RNA se pueda desnaturalizar y por eso nada más es una sola repetición. A diferencia de que en el paso 2, pues ya son las diferentes temperaturas de desnaturalización como tal y la alineación y extensión. ¿Se acuerdan que yo les platicaba que en algunas PCRs en tiempo real se utilizaba un primer paso, que no era otra cosa nada más que preparar a la muestra para que al momento de que se presentara la temperatura de desnaturalización ya estuviera preparada y esta fuera cuestión de segundos? ¿Sí se acuerdan que les platiqué? Sí. Entonces, aquí en este ejemplo, nosotros utilizamos un primer paso que es como el previo a la desnaturalización. Por eso son 10 minutos y por eso no lo voy a estar repitiendo 40 veces. ¿Sí? Es como un paso previo para ayudar a la etapa de desnaturalización a que sea más rápido. Gracias, Miss. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ya son las 8:21, ya se terminó la clase. Mañana vamos a continuar con esta explicación porque me faltó explicarles qué es una sonda, cuántos pares de bases tiene y cuál es la importancia, ¿no? Y las gráficas también mañana las vamos a estar viendo, porque la interpretación de las gráficas de un SNP o un polimorfismo o a nivel de DNA no son las mismas que de un exoma o de un transcripto. ¿Ok? Ya mañana vamos a ver la diferencia. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, les doy las gracias por estar presentes en la clase y por poner atención. Y bueno, no me resta nada más que agradecerles y que tengan un excelente día y un excelente inicio de semana. Pórtense bien, eviten salir, lávense las manos y bueno, acuérdense que los números todavía están críticos. Lamentablemente sigue habiendo muchas defunciones a causa de COVID-19 y bueno, no pensemos en que por qué nosotros sí y los demás no se cuidan. Hagamos lo propio nada más para evitar que esto se siga proliferando y pensemos en que pues ya vamos en cuenta regresiva, ¿no? Pero que depende mucho de todos nosotros. Bueno, entonces cuídense mucho, pórtense bien y los veo el día de mañana si Dios quiere. Nos vemos, Miss. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Dios, Miss. Mañana, Dios, cuídense. Bye.